Saludos, le habla la profesora Giovanna Urdaneta del campus virtual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Se les va a orientar en cuanto a la sumativa 1 de la asignatura de investigación de operaciones sobre el tema de programación lineal. Entonces tenemos la definición de programación matemática. Tenemos un problema de optimización y se busca maximizar o minimizar una cantidad específica llamada objetivo, que depende de un número finito de variables de entrada. Estas variables pueden ser independientes entre sí o estar relacionadas a través de una o más restricciones. Lo importante de los problemas de programación lineal es que estos problemas se plantean verbalmente. Para tener una solución se debe de crear un modelo con un programa matemático, o sea, entendiendo programa matemático a las instrucciones que les vamos a dar según lo que tenga el problema planteado verbalmente. Entonces ese problema se resuelve mediante técnicas como el método simple o como la graficación. Entonces hay que determinar la cantidad que se optimizará y expresarla como una función matemática. Hay que identificar los requerimientos, restricciones y limitaciones estimulados y expresarlos matemáticamente. Hay que identificar las condiciones de no negatividad, que son condiciones ocultas. Hay varias soluciones, pero se debe seleccionar una de las soluciones óptimas que estén atenidas a las restricciones. Uno de los ejemplos más importantes de la programación lineal es el método gráfico. Podemos recurrir a la geometría para el caso de ejercicios con dos variables. Graficar en dos dimensiones es sencillo, pero en otros, cuando hay más variables, se hace uso del álgebra y su increíble potencial para encontrar soluciones factibles. Pero la idea geométricamente es que nos desplazamos a través de los ejes y existen características que nos indican cuándo dejar de movernos por el polígono solución hasta que se forma hasta un punto extremo. Tenemos aquí un problema para identificar el método gráfico. Leámoslo. Un expendio de carne de la ciudad acostumbra a preparar la carne de albondigón con una combinación de carne molida de res y carne molida de cerdo. Cuando se habla combinación, ¿qué piensan ustedes? Que es una suma, ¿no? Porque se combina la carne de res y la carne de cerdo. Entonces allí matemáticamente se está hablando de suma. Y tenemos el primer condicionante. La carne molida de res contiene 80% de carne y 20% de grasa y cuesta en una tienda 80 céntimos por libra. Entonces la carne molida de res es una combinación de 80% de carne y 20% de grasa y cuesta 80 céntimos por libra. La carne de cerdo contiene 68% de carne y 32% de grasa y cuesta 60 céntimos la libra. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne se debe emplear en la tienda para que cada libra de albondigón se cumpla, que el costo sea mínimo y mantener el contenido de grasa no mayor a 25? Primero determinamos la cantidad que se optimizará y buscamos el costo Z, que es minimizar. Entonces, como es costo, este X1, que es este X1 es las libras de res empleadas en cada libra de albondigón y X2 es la libra de carne de cerdo empleadas en cada libra de albondigón, combinadas entre sí. Una cuesta 80 céntimos y la otra cuesta 60 céntimos. Primera condicionante. Tenemos también que hay una condición sobre la grasa. Acuérdense que la carne de res tiene 20% de grasa y la carne de cerdo tiene 32% de grasa. Y combinadas entre sí, su cantidad de grasa debe ser menor o igual a 25. Segundo condicionante. Y la suma de carne de cerdo y carne de res debe ser 1 libra.
Continuando con la Entonces, fíjense explicación, bien, aquí tenemos el tenemos ejercicio la aplicado representación gráfica para el método es el gráfico método de de las sustitución, pero usted puede condicionantes. Pues utilizar tenemos otro aquí la método de primera ensayo como otros ecuación que métodos. formulamos con la También puede desigualdad cambiar la y la expresión, segunda puede ecuación no solo con las multiplicar con condiciones de que expresiones, la suma sino de la puede carne trabajar con de expresiones res más la de fraccionarias cerdo sea una equivalentes. libra. ¿Ok? Ensaye y Entonces trate de hacer el ejercicio procedemos desde otra a perspectiva. trabajar con la noción de función afín punto pendiente. Entonces voy a despejar la variable dependiente que sería x sub 2, que sería en el eje y. Despejando x sub 2 que tenemos acá, 0,20 x sub 1 queda restando a 0,25 y lo divido entre 0,32. Individualizamos acá el denominador y ya tendríamos x sub 2, que es la variable dependiente ya despejada. De igual forma, en el otro condicionante, despejamos x sub 1, x1 está sumando, lo colocamos o lo restando y entonces tenemos allí eso despejado. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos valores a la variable independiente para obtener la variable dependiente, ¿no? Si para esta condicionante yo le doy 0, 0 a x sub 1, ¿qué me queda? 1. Y si doy 1, 1 menos 1, ¿qué me queda? 0. ¿Ok? Tenemos acá dos puntos para representar de coordenadas x sub 1, x sub 2. Y para la otra ecuación condicionante que formamos, le damos valor a 0 a x sub 1. Por supuesto me queda x sub 2 0,25 sobre 0,32 porque se anula y da 0,78. Y si le doy el valor de 1, 0,25 menos 0,20 entre 0,32 me da 0,2. Aquí estoy dándole estoy utilizando esta forma y no esta forma final, pues. Entonces aquí tenemos los valores que se me forman 0,78 y 0,2, ¿no? Si yo represento gráficamente acá las rectas, por lo menos aquí tenemos 0, 1, 0, 1 y 1, 0 acá. Aquí tenemos esta recta que se me forma. Y si yo represento la segunda recta que se me forma, que sería 0, 0,78 y la otra 1, 0,2, aquí tenemos la otra recta que se me forma. El punto de intersección que tenemos acá lo hemos determinado no solo gráficamente, sino del álgebra. Por el método de sustitución, nosotros en el sistema de ecuaciones que formamos, despejamos x sub 2. Este valor de x sub 2 lo sustituyo en la otra ecuación y realizamos distributivas. Despejamos aquí, colocamos factor común x sub 1. Esta expresión 0,32 la transpongo restando, está sumando, la transpongo restando, resuelvo y despejo pasando lo que está multiplicando el resultado, dividiendo, que es menos 0,12. Dividiendo menos entre menos y 0,07 entre 0,12 me da 0,5833. Por otra parte, si yo tengo acá que x sub 2 es 1 menos x sub 1, que ya tengo el valor, obtengo que x sub 2 es 0,4167, que expresado de una forma aproximada es 0,4. Entonces tenemos x sub 1 0,6 y x sub 2 0,4, que es el punto que tenemos aquí rojo, que es la intersección, y que me permite obtener gráficamente el punto solución del sistema que se me forma en el método gráfico. Aquí, volviendo, retomando el problema, tenemos los condicionantes, las soluciones. ¿Qué hacemos con estas soluciones? Las sustituimos en la función objetivo y obtenemos el valor mínimo. Sacamos la interpretación, la cantidad de carne de res por libra lo llevé a porcentaje, ¿ok? Sería 58,33% y la cantidad de carne de cerdo por libra es 41,67%. Entonces es lo que admite, pues, ¿ok?
Muchas gracias por su atención y sus esfuerzos los encaminarán hacia el desarrollo y logro de las actividades planteadas. Y usted consolidará competencia en el cálculo de programación lineal. Queda de ustedes que vayan estudiando Gauss-Jordan para poder entender el método simplex, otras cosas más adelante. Muchas gracias. Gracias.